De parte de Oficium Legal, es un verdadero gusto contar con ustedes en esta serie de webinars que hemos estado desarrollando y continuaremos realizando para tocar temas de interés nacional en el ámbito claramente jurídico y relacionado con diferentes ramas de quehacer jurídico que nuestra firma tiene como prioridad y como especialidad ya durante muchísimos años del ejercicio profesional. Para efecto de lo correspondiente, el día de hoy nos estará acompañando nuestro socio director y fundador de Oficium Legal, el doctor Juan Carlos Castro Loría. Don Juan Carlos es abogado graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica y doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho en nuestro país. Cuenta con una amplísima, extensísima experiencia en el derecho administrativo, en temas de contratación, derecho municipal. Además fue parte de nuestra judicatura como juez segundo de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda de San José, juez superior del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en las secciones primera y segunda, secretario de la Corte Suprema de Justicia, y luego de muchísimos años de laborar también en el campo municipal, además decidió fundar esta firma que tiene precisamente ese énfasis. Don Juan Carlos además es un muy reconocido árbitro. Tengo el privilegio de conocerlo ya desde hace muchísimos años, desde antes de que entrara a formar parte de esta grata firma, y en ese sentido es claramente todo un referente en la materia de arbitraje, siendo miembro del Centro Latinoamericano de Arbitraje Empresarial, árbitro de la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana, del AmCham, del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica y el Ministerio de Comercio Exterior referente a temas de los acuerdos comerciales internacionales ratificados por nuestro país. Por otra parte, contamos también con el doctor Eric Solano Coto. Doctor Solano es doctor en Derecho Administrativo, graduado de la Universidad de Salamanca, España. Don Eric ha tenido una vastísima experiencia previo a ingresar en el año 2016 a esta firma Oficium Legal, con más de 15 años de trabajo en el campo profesional en las áreas de contratación administrativa, derecho administrativo, derecho municipal, derecho constitucional y derecho urbanístico. Y se ha desempeñado igualmente tanto en el campo académico, donde tenemos el gusto ambos dos de ser profesora para la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo ha fungido como consultor y capacitador internacional y nacional en las materias municipales y urbanísticas. Finalmente, este servidor, quien les habla, y va a fungir tanto como participante, panelista, como moderador de esta charla esta mañana. Mi nombre es Mauricio Garro. Tengo cerca de 27, poco más de 27 años más de ejercicio profesional, donde he elaborado extensamente en las áreas del derecho corporativo, daños, contratos. Tengo sendas maestrías en derecho empresarial por parte de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y comercio exterior y empresas internacionales por parte de la Universidad de Barcelona, España. Desde mediados en adelante de los años 90, es decir, ya una cuota bastante importante de tiempo, he elaborado en los campos de la resolución alterna de conflictos, particularmente en el arbitraje y en la conciliación, trabajando para organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Naciones Unidas y similares. Igualmente, también trabajo con frecuencia y permanencia del área de la protección de datos personales, donde soy exdirector exdirector nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, y también he tenido el privilegio de ser expositor y consultor tanto a nivel nacional como internacional, tanto en la región latinoamericana como en Europa y los Estados Unidos de América.
Pero bueno, entonces ya para iniciar propiamente los saberes de este día, hoy nos corresponde tratar un tema muy interesante, un tema precisamente que refiere con este campo de la resolución alterna de conflictos que llevó a Latinoamérica ahora ya hace poco más de 20 años, impulsado por organismos internacionales, precisamente como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en proyectos que se dedicaron a trabajar la inculcación en Latinoamérica de la filosofía americana en los Estados Unidos en materia de resolución alterna de conflictos. Y con esto estoy diciendo que se hizo esa paridad en los modelos RAC entre el arbitraje y otras modalidades de solución alterna de conflictos como la mediación y la conciliación. Normalmente van separadas. El origen del arbitraje como método de mecanismo de solución de controversias ha de encontrarse primigeniamente en la Europa continental. Y a partir de aquellos años 90 se fueron desarrollando fuertemente. Costa Rica cuenta con una legislación del año 1997 que entró en vigor en el 98, la Ley 7727 de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. Y a lo largo de estos 20 años es ya indubitable e inevitable el tener conocimiento y la aplicación necesaria del mecanismo del arbitraje como un método de resolución alterna de conflictos que ha permeado no solo el campo privado, sino que ya desde hace muchísimos años ha entrado a trabajar precisamente en el campo de la administración pública. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Para eso me gustaría iniciar esta, espero que entretenida conversación con don Juan Carlos. Y don Juan Carlos, cuénteme un poco desde el punto de vista de su conocimiento y su experiencia, ¿cómo podemos definir, primero que todo, una conceptualización de la cláusula arbitral y al mismo tiempo delimitarla respecto de las materias arbitrales al amparo de lo que a lo largo de estos años ha resuelto nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia? Muy buenos días, muchas gracias, don Mauricio. Ante todo, debemos recordar que el fundamento del arbitraje es constitucional. Por consiguiente, nos regimos, tanto el arbitraje privado como el arbitraje público, se rige a partir de lo que dispone el artículo 43 de la Constitución Política. ¿Qué dispone esta norma? Dice que toda persona tiene el derecho de determinar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente. El arbitraje en derecho privado no dista mucho de lo que sucede en el ámbito de lo público. Al fin y al cabo, el arbitraje es un derecho fundamental que tiene todo individuo de resolver sus diferencias de orden patrimonial para resolver sus diferencias de orden, reitero, patrimonial, pero en materia disponible. Y aquí sobre materia disponible, eventualmente vamos a ir ampliando este tema con las áreas que son precisamente sujetas a arbitraje. Hay un tema técnico, así que pido nada más unos segundos de tránsito mientras don Mauricio toma nueva posición. Hay algunos aspectos interesantes del arbitraje que conviene y que me encantaría dejar plasmado aquí, que son vitales para conocer la figura del arbitraje en derecho público y en especial en contratación administrativa. En primer lugar, hay algún antecedente, ya varios antecedentes, particularmente de la Sala Constitucional, que ha definido, que ha establecido que por vía de ley no se puede prohibir el arbitraje. Es decir, que es inconstitucional que una norma prohíba el arbitraje. Por consiguiente, no puede haber un acto administrativo o un acto infralegal que prohíba el arbitraje. Sería igualmente inconstitucional. Un dato importante adicionalmente, tenemos que tenerlo en cuenta siempre, es un tema que ya se ha manejado por muchísimos expertos en arbitraje en nuestro país, es el hecho de que la naturaleza del proceso arbitral es
judicial. Por consiguiente, las resoluciones que dicten los tribunales arbitrales producen cosa juzgada y se ejecutan por los medios que dispone la ley. Algunos aspectos importantes también que han sido definidos por parte de la sala es que un arbitraje puede servir como asunto previo a una acción de inconstitucionalidad. Eso es un detalle importante porque usualmente se plantea de si puede utilizar ese proceso arbitral al amparo de la ley de la jurisdicción constitucional, el artículo 75, como asunto previo para ir a la sala cuarta. Sí, en efecto, se ha admitido específicamente. Igualmente, se ha admitido específicamente que los tribunales arbitrales pueden formular consultas de constitucionalidad, que esto es un tema también que ha sido definido también en reiteradas oportunidades por parte de la sala. Para finalizar estas notas, digamos, que tiene el arbitraje en general y en particular en el derecho público, que es donde más conflictos se generan de esta naturaleza, es que no se puede establecer una acción de inconstitucionalidad en contra de un laudo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el laudo tiene las mismas particularidades de una resolución judicial. Por consiguiente, hay norma expresa que prohíbe la acción de inconstitucionalidad en contra de resoluciones jurisdiccionales. Digamos que esto sería, en términos generales, don Mauricio, las bases o el contorno básico del arbitraje en derecho público, que comparte igualmente en muchos aspectos con el derecho privado. Bueno, muy importante, don Juan Carlos, eso que apuntaba, porque ciertamente, digamos, ha sido claro el criterio, y esto es desde el principio, cotejando lo que ya nos comentabas, el hecho de que la disparidad que puede establecerse para poder integrar la materia en el campo del derecho público, la administración pública, un proceso arbitral, versa particularmente sobre ese punto. Es decir, aquello que está reservado a las facultades de imperio del Estado no va a poder ser sujeto de arbitral. Sí, hay materias que, aparte de ser de naturaleza disponible, aquellos elementos, aquellas pretensiones de naturaleza disponibles, estén relacionadas con aquellos campos que van ligados a lo civil, a lo mercantil o a lo laboral. Es decir, que salen del propio y específico ámbito de las potestades del imperio del Estado. Y ahí hay un enorme mar de soluciones y procesos arbitrales que, como sabemos, se han realizado a lo largo del tiempo en nuestro país. Y desde esa perspectiva, me gustaría ahora llamar a la palestra a nuestro compañero, el doctor don Eric Solano. Don Eric, cuéntenos un poco también de cómo se han establecido a lo largo del tiempo, ya en términos prácticos y materiales, las diferencias jurisprudenciales sobre materia de responsabilidad contractual, tanto civil como administrativa, desde la perspectiva que hemos comentado tanto don Juan Carlos como este servidor y todo aquello que, por supuesto, en su amplio conocimiento nos pueda compartir. Gracias, don Mauricio, sobre todo por tan amables palabras para la presentación. Buenos días a todos aquellos que nos acompañan esta mañana. Precisamente, digamos, ahondando un poco en los temas que ustedes ya ponían sobre la mesa, es importante tomar desde luego en consideración cuáles han sido estos criterios que se han venido elaborando. Bien decía don Juan Carlos hace unos minutos el tema de, bueno, se trata de un derecho que está en el artículo 43 de la Constitución Política, que faculta, desde luego, acudir a la vía arbitral para dirimir conflictos, pero no cualquier tipo de conflicto, ¿no? Sino los conflictos de índole patrimonial. Y entonces de ahí nos empieza a establecer un cerco, digamos, por dónde tiene que ser el ámbito de aplicación del arbitraje. Y siempre ha existido cierta resistencia por parte de las administraciones en términos de cuánto se pueden aventurar para llegar a un tema de arbitraje y cuál es la disponibilidad que tienen para someter a procesos arbitrales
cualquier tipo de conflicto derivado, reitero, de asuntos patrimoniales. Entonces, entra también a jugar un rol importante cuál es el criterio jurisprudencial que se le ha venido concediendo recientemente, bueno, recientemente en los últimos 20 años, en realidad, pero recientemente en comparación con la vida útil que tiene nuestra constitución política. Y es que se ha establecido que si bien las administraciones también tienen la posibilidad de acudir a la vía arbitral, tiene un ámbito reservado. No puede ser cualquier de sus competencias o de sus potestades sometida a arbitraje. Recordemos, desde luego, y así lo establece también la Ley General de Administración Pública, que las potestades de las administraciones son indisponibles y son inalienables. Entonces, no se puede someter, por ejemplo, las potestades interiores no pueden ser sometidas a arbitraje porque estaría incurriendo en una renuncia al ejercicio de esas potestades y esos privilegios que le confiere el ordenamiento jurídico. Entonces, si bien se ha establecido la posibilidad de que las administraciones puedan someter conflictos de índole patrimonial, de naturaleza patrimonial, a procesos arbitrales, sí se ha venido trabajando en definir que, de acuerdo con el principio de legalidad que está estatuido en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 también de la Ley General de Administración Pública, tiene que existir una norma expresa que habilite a las administraciones para someter en lo de sus conflictos patrimoniales en arbitraje. Ya, digamos, entraremos con las intervenciones que ustedes harán también a analizar el tema de la cláusula arbitral, pero siempre se ha dicho, y ese es el criterio que ha sostenido la Sala Constitucional, la Sala Primera y también la Procuraduría General de la República han emitido dictámenes en esa línea, estableciendo que tiene que haber una aceptación expresa de parte de la administración en cada caso particular y que no se puede entender como una aceptación tácita de manera genérica, sino que en cada caso particular y sobre todo, digamos, enfocándolo hacia el tema de la contratación administrativa, que es sobre lo cual gira este webinar, tomar en consideración que en aplicación de principio de legalidad en los procedimientos de contratación administrativa, si bien se toma en consideración, por ejemplo, lo que decíamos, el artículo 43 de la Constitución Política, a efectos de la aplicación para las administraciones públicas, tiene que estar en cada caso particular bien normado. Y para nadie es un secreto que dentro de la jerarquía en las normas en contratación administrativa, en contratación pública, el cartel se convierte en el reglamento particular y específico. Entonces, tiene que también estar establecido vía cartel la posibilidad de acudir a la cláusula arbitral para posteriormente, en caso de ser necesario y darse algún conflicto de índole patrimonial, poder entonces acudir a esa cláusula arbitral. Maravilloso, muchísimas gracias, don Eric. ¿Y alguna pregunta que se me está ocurriendo en este momento, tanto para usted, don Eric, como para don Juan Carlos? Quien gusten, los dos, contestarlas. Algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, materia tarifaria en la administración pública, ¿es susceptible de ser llevado a arbitraje? El tema de multas, ¿es susceptible de ser llevado a arbitraje? Don Juan Carlos. Mauricio, muy interesante la pregunta, pero voy a terminar de perfilar antes una idea que expuso don Eric, y es la siguiente. El hecho de que la ley autorice el arbitraje en una determinada materia no significa per se que ya hay un compromiso a llevar a arbitraje una determinada materia. Es decir, cuando la ley posibilita el arbitraje, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio posibilita el arbitraje, eso no quiere decir que ya per se obliga al Estado a ir a arbitraje, sino que la persona requirente, la que quiere someter a arbitraje, tiene que expresamente manifestar su voluntad de ir a arbitraje. Eso es muy importante porque la ley no puede sustituir la voluntad de las partes en estos temas. El tema del Tratado de Libre Comercio quizás no sea el caso por excelencia, porque en el caso del Tratado de Libre Comercio, la Sala establece que el Estado por sí mismo
no goza del derecho fundamental de ir al arbitraje derivado del 43 constitucional, sino que lo que tiene es una competencia de defenderse en ese proceso arbitral. Es la persona requiriente, el individuo, el conflicto, Estado, individuo, ese individuo es el que tiene el derecho fundamental a ir al arbitraje. Pero, y volviendo al tema que planteaba don Mauricio, podría resumir en los siguientes ítems las materias que son objeto del arbitraje. Número 1, el reajuste de precios es susceptible de arbitraje. 2, todo lo relacionado con incumplimiento del contrato, sea por una parte, por una vía o por la otra. 3, atrasos que afectaron la ejecución del contrato, ya sea por parte de la administración o por parte del contratista. 4, reclamaciones de daños y perjuicios, todo lo concerniente a ese tema. Y eventualmente, cuando se ha dado una interrupción unilateral del contrato, igualmente puede ser objeto del arbitraje. Y aquí me obliga a hacer una acotación adicional. ¿Qué no es susceptible de someter a arbitraje? Bueno, número 1, no se puede someter a arbitraje la nulidad de un acto administrativo. Es el ejercicio de una potestad pública y existe una reserva para que sea solo la jurisdicción contenciosa administrativa la que ejerce ese control de legalidad. El ejercicio o no de potestades públicas, ya sea que el ejercicio de esa potestad sea activa u omisiva. En ambos casos, el tribunal arbitral no puede descender a ejercer control sobre esa potestad pública. El control de legalidad de multas, sea económicas o de otra naturaleza, inclusive sanciones administrativas. Se ha definido que esas materias tampoco pueden ser objeto de conocimiento de un tribunal arbitral. El hecho de que un órgano, pensemos en ARECEP, no fije una tarifa o que la fije mal. En ambos casos, un tribunal arbitral no es competente para discutir la legalidad de esa fijación tarifaria. O en materia de concesiones igual, o por ejemplo en el caso de la tarifa que se ha de fijar a favor del TITEBE para la labor que lleva a cabo, igualmente eso no es susceptible de ser conocido por un tribunal arbitral. Y otro tema sobre el cual ha existido jurisprudencia es que por vía arbitral el Estado no puede pretender la lesividad de un acto administrativo. Eso es monopolio única y exclusivamente de la jurisdicción contenciosa administrativa. En términos generales, estoy, digamos, resumiendo un cúmulo de antecedentes que fijan tanto el por qué sí y el por qué no. Y aquí, don Mauricio, te voy a robar un minuto final. Se decía que el único competente para conocer la nulidad de una conducta activa o omisiva por disposición del artículo constitucional era la jurisdicción contenciosa administrativa. Se decía que la jurisdicción contenciosa administrativa tenía rango constitucional y por consiguiente era un monopolio de la jurisdicción contenciosa administrativa ejercer ese control sobre las conductas, reitero, activas u omisivas. Sin embargo, he notado una actitud de relajación por parte de la Sala Constitucional y de la Sala Primera de la Corte, en el sentido de que ya no solo la jurisdicción contenciosa ejerce control sobre el acto administrativo, sino que bifurcó el tema y dijo, hey, no, un momento, también la jurisdicción laboral puede ejercer control de legalidad sobre el acto administrativo dictado en materia laboral. ¿Por qué me parece a mí que esto es importante tomarlo en cuenta? Porque si esta relajación que ya se dio en materia laboral se diera también en el ámbito precisamente de lo arbitral, perfectamente podríamos en el curso de los próximos años ver a tribunales arbitrales
conociendo la legalidad de actos administrativos, porque al fin y al cabo, como lo decía anteriormente, su actividad es judicial o jurisdiccional. ¿Qué te parece, don Mauricio? Muy interesante, Juan Carlos. Eric, no sé si querías apuntar algo. Yo sí tenía un par de ideas. Sí, gracias, don Mauricio. Muy en línea con lo que plantea don Juan Carlos. Desde luego, parte de esa reserva, digamos, o esa forma de resistirse por parte de las administraciones a participar en procesos arbitrales, no solo viene del principio de legalidad que les exige pues, tener una norma que expresamente les habilite. Primero, la norma, como bien apuntaba don Juan Carlos, la norma legal primero lo que tiene que hacer es habilitar a las administraciones la potestad y la posibilidad de poder someter a arbitraje cualquier conflicto patrimonial. Y esto no se puede entender y no se debe entender como una autorización, lo decía yo, una autorización genérica, sino que es una confirmación de que existe esa posibilidad y en cada caso particular la administración podrá determinar si aplica o la ejerce o no. Actualmente, por ejemplo, la ley de contratación administrativa no establece de manera expresa la posibilidad de acudir a un arbitraje. En el mes de agosto del año pasado, la Contraloría General de la República, principal promotora de una nueva norma, digamos que venga a derogar la ley de contratación administrativa, con una especie de actualización y modernización de los procedimientos de contratación pública, sometió a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley general de contratación pública. Y era el artículo, y digo era, porque ya en el texto sustitutivo se modificó, el artículo 210 de ese proyecto de ley era el que establecía de manera expresa la posibilidad, como una de las alternativas de resolución alterna de conflictos en materia de contratación pública, la posibilidad de acudir al arbitraje. Ahora, hace 2 semanas, fechas recientes, se publica y se da a conocer el texto sustitutivo a este proyecto de ley general de contratación pública, con la sorpresa de que se elimina la figura expresa del arbitraje. Si bien establece un par de artículos la posibilidad también de acudir a otras vías de resolución alternas de conflictos, pues ya no lo hace como inicialmente lo estaba planteando el proyecto en su versión primigenia. Entonces, aquí también tomar en consideración precisamente que hay aspectos que ya la jurisprudencia ha definido y que la normativa ha definido, sobre todo con la trascendencia que tuvo cuando entró en vigencia en nuestra legislación la ley de resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Y que a partir de ahí empiezan a surgir también los centros frente a los cuales autorizados por el Ministerio de Justicia, autorizados para llevar adelante y celebrar los procesos arbitrales. Eso sería más. Sí. Muy importante y en ese sentido el tiempo nos va ganando demasiado rápido, se nos está yendo. Para aquellos que nos están escuchando y tienen consultas, que ya vemos algunas por ahí, siéntanse en entera libertad de escribirlas y ya tan pronto terminemos las exposiciones correspondientes daremos un espacio para contestarlas, pero pueden ir desde ahora, como ya otros lo están haciendo, escribiendo sus consultas y las estaremos evacuando. Entonces, en este tema que estaban conversándonos don Juan Carlos y don Eric, me acabo de recordar de un caso, evidentemente un arbitraje en materia de contratación administrativa, donde se alegaba un tema de fuerza mayor, precisamente a razón de que en su momento, dentro de un contrato de gestoría que se estaba desarrollando, la Contraloría General de la República había intervenido y había emitido un informe exigiéndole al gestor que debería de adecuar una serie de actuaciones previo a recibir el pago de determinadas sumas que estaban pactadas en el contrato. El tema fue que esas obras quedaron suspendidas a razón de aparentes dificultades que tenía el gestor para cumplir con lo dictaminado por la Contraloría, y en el arbitraje respectivo se alegó que eso había sido una causa de fuerza mayor
dado que el organismo internacional, la entidad internacional que estaba financiando la operación en cuestión, a razón de ese dictamen de la Contraloría, se había negado a continuar los desembolsos y entonces se había hecho imposible cumplir con lo pactado. Pues bien, en este caso, efectivamente, el resultado final, incluso evidentemente convalidado por nuestra sala primera, fue que no era posible alegar tal condición como una situación de fuerza mayor, porque dentro de la ejecución de este tipo de contratos en materia pública, de contratación administrativa, era de esperar y era claro la posibilidad de que la Contraloría General emitiera este tipo de dictámenes y exigiera ese tipo de fiscalizaciones y controles propios del órgano estatal. De manera que incluso se le apercibía a la parte demandante, en este caso el gestor, de que oportunamente pudo haber iniciado el proceso contencioso administrativo donde alegara la nulidad de lo resuelto, digamos en principio por la Contraloría, y entonces ahí sí, pero no sucedió así. Y este es un claro ejemplo, digamos, de esas excepciones que están mencionando. Don Juan Carlos, esa es la palabra que quería añadir. Interesante porque cada vez observamos que el arbitraje en derecho público y en materia de contratación administrativa cada vez va evolucionando y cada vez es más vigoroso. Es decir, ya no estamos en la estepa como hace 20 años en donde esto era todo un mito, ¿no? Sin embargo, es interesante referirse que el arbitraje no ha sido una figura que ha estado olvidada en nuestra legislación. Hay algunos antecedentes interesantes, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Servicio Consular de 1925. Imagínense, en los artículos 43 y 44 ya permite al cónsul llevar a arbitraje disputas, dice, entre costarricenses que vivan en su localidad relacionada con bienes patrimoniales en su entorno. Igual norma precisamente también la posibilidad de figurar como árbitro en disputas, en donde haya un extranjero y un nacional que tengan que relación con derechos que estén dentro del territorio nacional. Eso es muy interesante, porque ya para 1925 la figura no era extraña y más bien uno se asombra de ver esta perspectiva. La ley de promoción a la competencia, por ejemplo, en el artículo 58, establece la posibilidad de arbitraje en materia de consumo y también establece, se infiere de la norma, que la comisión debe tener digamos, un grupo de expertos, un panel de expertos en arbitraje en materia de consumo. Creo que no lo tienen hasta el día de hoy, pero lo cierto es que existe, ¿no? Otra norma muy interesante es una norma que está en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, que faculta precisamente al Ministerio de Trabajo a llamar a las partes en conflicto para buscar una conciliación extrajudicial respecto de un proceso que está judicializado. Eso igualmente resulta interesante porque es una normativa muy vieja. Han habido avances, sin duda, han habido avances importantísimos en el ámbito de la contratación pública en general. Por ejemplo, el contrato de obra pública. En el contrato de obra pública está expresamente normada la posibilidad de someter a arbitraje las diferencias que se susciten durante la ejecución del contrato, particularmente el artículo 65 de la Ley de Contratación Administrativa. Igualmente, el reflejo de este mismo, lo que llaman una norma ECO, la podemos encontrar en el artículo 159 del reglamento. El reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no hace alude precisamente a la posibilidad que tiene la administración de recurrir al arbitraje y someter a arbitraje sus disputas con los particulares. La Ley de Expropiaciones, del artículo 27, faculta precisamente también a someter a arbitraje de peritos la determinación del justiprecio para no ir a la sede judicial. O sea, todos sabemos la patología de lo que duran hoy los tribunales de justicia.
en donde un proceso arbitral, nosotros tenemos procesos arbitrales que tienen aquí 5 años para determinar el justiprecio. Una solución de esta naturaleza podría resolver el conflicto sin contar, desde luego, el recurso ante la sala primera. En unos 6 meses podría estar resuelto el diferendo. Creo que la figura, se me olvidaba, la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, en el artículo 4 permite precisamente someter a arbitraje este tipo de temas, igual el artículo 15 de esa misma ley. En fin, puedo citar otras normativas relacionadas con este tema que tratan la figura. Creo que es vital que aglutinando toda esta normativa y viendo la necesidad de que exista un arbitraje en derecho público, los centros de arbitraje tengan grupos de expertos, de árbitros especializados en derecho público. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y aquí les planteo, Mauricio, vos como civilista que sos, hay diferencias diametrales entre la figura del contrato público y el contrato privado. Todos sabemos que el contrato público está sujeto a una serie de cláusulas exorbitantes del derecho común, como la rescisión unilateral del contrato, en donde solo se permite el pago de daños no así de lucro cesante. En fin, hay una serie de normativa especial, tratamiento especial, que requiere precisamente de árbitros especializados en el área. Vos, Mauricio, ¿qué considerás al respecto? No, totalmente de acuerdo, don Juan Carlos. Es importantísimo puntualizar estos temas porque realmente el manejo del arbitraje dentro de la contratación administrativa es todo un arte. Es todo un arte y implica un conocimiento técnico y específico de esa materia, de esta materia que se trabaja en oficio legal y que particularmente a mí me trae mucha alegría de estar acá porque amplía el marco de conocimientos de este servidor constantemente, como por ejemplo el día de hoy. Y en ese sentido, valga la pena tomar en cuenta un par de acotaciones breves respecto de lo que usted comentaba, Juan Carlos. Una, en tema de materia de consumidor. Eso es muy importante y lo hemos discutido muchas veces. Es un mecanismo que está ahí latente sin dársele una motivación, un trabajo adecuado. El MEIC, que debería ser particularmente el encargado de motivar esto, cuenta con esa facilidad y todos nosotros quienes ejercemos el arbitraje hemos conversado mucho de que es una posibilidad planteada en la ley de competencia y defensa efectiva del consumidor y que debe ser desarrollado precisamente porque es una garantía más para el consumidor respecto de ese enorme mar de soluciones y de conflictos que se plantean diariamente. Máxime ahora que el comercio electrónico ha ganado un privilegiado digamos, peso dentro del mundo del derecho de consumo. Y el otro punto muy importante que lo estaba meditando es en relación con los plazos, que esto afecta a ambos mundos, ¿verdad? Esto afecta al mundo del arbitraje en materia de contratación como al propio arbitraje en vía mercantil. Ya hace muchos años, a razón de aquellas cláusulas arbitrales donde se establecían plazos irrisorios para la resolución de conflictos, plazos de 35 días o de un mes para que se produjera un largo arbitral, fueron los propios tribunales arbitrales, posteriormente la sala primera la que convalidó este criterio, y finalmente llegamos a la aplicación reglamentaria en los centros institucionales de mayor peso del país, donde tanto en el ámbito de lo comercial como aquí en el ámbito de lo administrativo se establece el plazo a partir del momento en que las conclusiones para el proceso, o los autos para el proceso están listos para el auto, ¿verdad? Curiosa nota respecto de esto es que cuando estamos hablando del arbitraje en contratación administrativa, no sé qué va a suceder, ni sé si hay precedentes ya, pero tomando en cuenta el artículo 61.1 del nuevo CPC, y habida cuenta de que el arbitraje precisamente ha servido para motivar la evolución de procesos dentro de la jurisdicción ordinaria, como en su momento el propio contencioso y ahora el proceso ordinario civil,
llegamos al punto donde la oralidad tiene un peso por excelencia, se han reducido notablemente los plazos para el dictado del fallo, ¿no? Entonces vaya usted a ver si en algún momento nos va a tocar dentro del arbitraje tener que lidiar con esa reducción sustancial de los plazos, verbigracia de esta práctica nueva introducida por el nuevo CPC. Pero esto es un pensamiento abierto. Yo quisiera retornar con don Eric para que don Eric nos hable, porque si se nos está yendo, pero voluminosamente rápido el tiempo. Don Eric, hablemos del arbitraje en obra pública y hablemos del proceso arbitral versus el proceso en sede contenciosa administrativa. Sobre todo, usted que está bien informado y empapado de la materia, hablando del nuevo proyecto de ley en materia contenciosa. ¿Qué puntualizaciones nos podría dar al respecto sobre estos aspectos, ¿no? Sí, don Mauricio, gracias. Precisamente donde más podemos encontrar en contratación pública casos de arbitraje y antecedentes, desde luego, siempre dentro de aspectos patrimoniales y como mencionaban ya ustedes en sus intervenciones previas, tomando en consideración que no se puede someter, o hasta la fecha no se ha podido someter a conocimiento y valoración de un tribunal arbitral temas de legalidad del contrato como tal, bueno, sí se han sometido aspectos, sobre todo en la fase de ejecución del contrato, los temas que versan sobre conflictos patrimoniales. Y entonces se ha dado, sobre todo, digamos, incluso aquí el Centro de Conciliación y Arbitraje que tiene el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha sido uno de los precursores en materia de arbitraje, específicamente para proyectos donde lo que se ejecuta o el objeto contractual es obra pública. Entonces aquí es donde podemos encontrar quizás, es una de las áreas de la contratación administrativa donde mayor desarrollo podemos ir ubicando, que a lo largo de los años ha sido una práctica reiterada determinar la procedencia de alguna aplicación, primero si procede o no la aplicación de acuerdo con las causales de algún tema patrimonial, y segundo, determinar el quantum. Y pese a que ya estaba así planificado, digamos, este webinar, una de las consultas que nos han estado haciendo es si se pudiera someter a un proceso arbitral precisamente la determinación del quantum, y no la pregunta lo que nos dice expresamente, y por eso la traigo a colación, es que si podría llevarse a arbitraje el quantum y los motivos de la imposición de una multa. Es decir, que el contratista solicite un arbitraje para determinar si el presupuesto que detona la multa realmente ocurrió, o bien si la multa fue impuesta correctamente según la norma cartelaria. Aclaro que la intención no es la de discutir en el arbitraje la potestad de imponer la multa. Sí, desde luego queda fuera de toda posibilidad la discusión de la potestad de imposición de la multa. Ya don Juan Carlos nos dirá su criterio, pero han sido, digamos, este tipo de aspectos patrimoniales los que están, digamos, por tradición, son los que se suelen llevar a procedimientos o a procesos arbitrales en lo particular. Y en obra pública, porque al final de cuentas, ya incluso dentro de las causales que hemos mencionado en esta mañana, encontramos el tema de revisión y reajuste de precios, ¿verdad? Entonces este es uno de los aspectos en que en obra pública, debido a la duración que tiene el objeto contractual, en plazo 1, 2, 3 o 4 años, y no porque se vaya prorrogando el contrato, sino por la naturaleza propia que tiene el objeto contractual, es que esto conlleva a que el contratista esté requiriendo o se encuentre en la necesidad de llevar adelante los procesos de solicitud de revisión y reajuste de precios. Semanas atrás, en este tipo de actividades también, una promovida por el Colegio de Abogados de Madrid, el catedrático Tomás Ramón Fernández, establecía, bueno, que sobre todo en estas circunstancias de pandemia, la necesidad de buscar una solución al tema de la onerosidad sobrevenida, ¿verdad? Y él decía expresamente, bueno, es que las administraciones no pueden obligar al contratista a la quiebra, a la ruina. No, nunca hizo mención a la posibilidad del arbitraje. Bueno, aquí nosotros ya lo hemos mencionado, existe esa posibilidad, sobre todo en materia de revisión y reajuste de precios en casos de obra pública. Desde luego,
reiteramos, no es que sea única y exclusivamente algo que esté reservado a la obra pública, pero es donde mayoritariamente se ha venido impulsando, además de que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos también ha venido contribuyendo a través de su centro de conciliación en esta materia, donde sus agremiados, sus afiliados, sienten también ese respaldo y esa necesidad de contar con un tribunal arbitral, que puede ser, por lo general en estos casos, incluso de equidad, que lo que buscan es establecer, con base en criterios de la sana crítica y de justicia, una resolución, un laudo arbitral que sea vinculante para las partes, pero que les genere confianza, que les genere esa seguridad jurídica. Y no es porque la sede contencioso administrativa no genere igual esa seguridad jurídica, sino que uno de los principales problemas que afronta el sistema judicial nacional, en particular el Tribunal Contencioso Administrativo, es la duración de los procedimientos. Los procesos judiciales, desde que se inician hasta el dictado de la sentencia, podrían tomar de 3 a 4 años, y si esto además se eleva a la sala primera para que revise el recurso de casación, nos podría llevar en total unos 7 años. Entonces, someter a un proceso judicial ordinario en sede contenciosa administrativa versus la posibilidad de someter un conflicto de naturaleza patrimonial frente a un tribunal arbitral que podría decidir, desde luego, no es una ciencia exacta y podrá depender, desde luego, de las condiciones de cada caso particular, pero que podríamos estar perfectamente en un proceso arbitral bien ejecutado, bien llevado adelante, con sus debidas audiencias y demás, que a la postre nos podría representar un año. Entonces podríamos tener esa contraposición entre un año en promedio contra 7 años en el proceso judicial, siempre y cuando queramos llevarlo desde luego hasta la última instancia, que es a la primera. Entonces, en el momento no es que digamos que una es más segura que la otra, o que una es más confiable que la otra, sino que por lo menos ya de inicio, de entrada, el tema del tiempo que requiere y el desgaste para las partes que requiere, pues será mucho menor en un proceso arbitral. Bien, don Juan Carlos. Mauricio, gracias. Voy a contestar, porque de veras que ya el tiempo se nos fue, pero voy a contestar 3 preguntas que están ahí sobre la palestra. La primera es en relación con las multas. Si se podría llevarse a arbitraje el cuánto y los motivos de imposición de una multa. Esa es la pregunta. Después se explica. Pero bueno, ya lo habíamos intentado en el caso, en un proceso relacionado con la construcción del aeropuerto, en donde se discutía varias multas que se habían impuesto. Nosotros alegábamos 2 cosas. Una, que la multa en sí, o sea, que el hecho que originaba la multa no existía, y tratamos de acreditar que el hecho no existía. Y 2, alegamos un problema de dosimetría, porque la multa, la administración optó por la multa mayor cuando, de acuerdo con los hechos, podría haber motivado una sanción leve. En ambos casos, el tribunal arbitral, confirmado por la sala primera, dispuso que el tema de multas per se está cerrado a la discusión de un tribunal arbitral. ¿De acuerdo? Eso, número 1. Número 2, hay una pregunta que me hace doña Laura, que dice, ¿cuál es la efectividad en Costa Rica en términos de ahorro en dólares para la administración pública? Yo me imagino que lo que me está preguntando, discúlpeme si no le comprendo bien, es si económicamente, ¿cuál es más, digamos, qué es más caro? Si ir a un proceso judicial contencioso o a un tribunal arbitral. Quizás yo pienso que el tribunal arbitral podría tener un mayor coste, particularmente por la parte de los honorarios de peritos. Yo no he visto en ningún caso que recuerde honorarios de tribunales arbitrales desproporcionados. Más bien, si lo vemos en el tiempo, realmente yo creo que
Un árbitro ejerce su cargo precisamente por la honorabilidad que significa ejercerlo y no por los honorarios que se ganan. Esa es mi percepción. Ahora, en cuanto a tiempo, sí creo firmemente que se gana muchísimo tiempo, de 5 años, 6 años, que puede durar un contencioso, a 6 meses más el recurso de nulidad antes a la primera. Lo que sí he notado que encarece un poco más los gastos es el tema de los honorarios de peritos, que sí se tasan de acuerdo con los decretos de honorarios que rigen para el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, para cada uno del sistema para cada uno de los profesionales que ahí son elegidos. Entonces, eso puede disparar un poco el coste. Cerraba un tema con 2 noticias que se dieron hace poco. En Canadá, un tribunal dispuso que una cláusula arbitral era nula porque se había insertado un contrato en donde había una clara asimetría entre el contratante y el sujeto al cual se le vinculó esa cláusula contractual. En realidad era un tema de abuso de posición dominante ahí y se anuló la cláusula. Ya en Costa Rica tenemos un caso ya con bastantes años, en donde el Instituto Nacional de Seguros establecía en los contratos de seguro una cláusula arbitral obligatoria en los contratos de seguro, y la Sala Constitucional se pronunció y dijo que no podía ser obligatoria la cláusula. Sin embargo, que las partes quedaban en libertad de acordar una cláusula contractual, una cláusula arbitral, y discutir eso por la vía arbitral. Y finalmente, hay un tema también que me mandaron aquí por WhatsApp, que dice, ¿qué pasa en con las medidas cautelares en un arbitraje en derecho público? Bueno, existe norma específica, sin embargo, esa es la doctrina también aplicable, en el sentido de que el hecho de recurrir a un tribunal contencioso administrativo para tutela cautelar no significa que se está renunciando a la vía arbitral. Es distinto si se plantea el proceso de conocimiento o el proceso ordinario ya en sede contenciosa, en cuyo caso ya se renunció a la sede arbitral. Pero si lo que se solicitan son medidas cautelares, eso simplemente luego se añaden o se adjuntan a la demanda arbitral y no significa renuncia a la vía arbitral. Esas serían las tres. Sí, muy importantes las puntualizaciones de don Juan Carlos, y como nos va ganando el tiempo voy a hacer muy rápido. Eso último, tema de medidas cautelares, uno de mis ámbitos preferidos. Fabuloso, me encanta. Debemos estar claros en esto, porque es que la ley 7727 viene con un pifionazo ahí desde origen, que muchas veces hemos comentado y que hasta alguna vez en algún proyecto de reforma de la ley lo hemos modificado. Claramente. El hecho de que un tribunal, por ejemplo en este caso, lo contencioso administrativo, conozca y otorgue una medida cautelar, en medida alguna afecta la tramitación del proceso arbitral. Ya hace muchos años, además, que los propios principios de la UNCITRAL fueron modificados para aclarar este punto. Y tampoco significa que un tribunal arbitral tenga que autorizar a una parte para que vaya a pedir una medida cautelar. La parte perfectamente puede ir por su cuenta y solicitar las medidas cautelares que considere ante el juez competente, en este caso el contencioso administrativo, sin necesidad de pedir autorización previa a un tribunal arbitral con ocasiones de revisión. Nos viene llegando una pregunta así como saliendo del horno, que debo necesariamente consultárselas. Don Eric, don Juan Carlos, a ver qué opinión tienen ustedes, porque casi que viene inducida desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucede si en el nuevo proyecto de contratación administrativa se elimina manifestación alguna en relación con el tema del arbitraje? ¿Pasa algo o no pasa nada? Mauricio, en realidad el arbitraje es en sí mismo un derecho fundamental. La parte pueden pactar perfectamente en el contrato o establecerse en la licitación o en el pliego, en algún documento aleatorio, se puede establecer la cláusula arbitral y no habría ningún problema. Es decir, la omisión que está en la ley no es óbice para ignorar la garantía constitucional del artículo 43 de la Constitución. Es decir,
No sé si quedó claro. O sea, simplemente ante la norma expresa, echo mano de lo que dispone la Constitución e ingreso por ahí la cláusula arbitral. No hay un problema de legalidad ni de ilegalidad, ni mucho menos. Incluso, por ejemplo, nada más un tema que se me acabo de recordar. Por ejemplo, el hecho de que la administración contrate conciliadores o árbitros es un tema que está exento de control de licitación. De control de contratación. Exactamente. O sea, la administración puede contratar directamente al árbitro o al conciliador sin necesidad de ir a un proceso licitatorio. Es un tema que no existe, digamos, o no existía en aquel momento un desarrollo legal y jurisprudencial. Sin embargo, así se determinó y ya la ley de contratación, así existe una norma específica que sí lo dice. Sí, yo lo veo igual, y antes de cederle a América la palabra, nada más puntualizar, porque no nos dio tiempo de tocar este tema, pero el ejemplo clásico y estupendamente explicativo de esto que usted acaba de manifestar, don Juan Carlos, fue el caso de VAS contra el Consejo Nacional de Concesiones, que fue resuelto por vía de conciliación. Esto se puede decir públicamente, porque el propio gobierno publicó el acuerdo conciliatorio, de donde este servidor fue precisamente el conciliador nombrado directamente, ¿verdad? Sin que me diera concurso. Don Eric, ¿qué nos dice usted respecto de esa consulta que nos enviaron? Sí, para complementar lo que ya de manera muy clara expone don Juan Carlos, la ausencia de una mención expresa o que se confiere un artículo expresamente para el arbitraje en lo que vendría a ser la Ley General de Contratación Pública, digamos, no va a perjudicar en mayor medida el ordenamiento jurídico. La inclusión, desde luego, de lo cual yo estaba a favor de ese artículo 210 de la versión original, pues desde luego viene a fortalecer y a conferir al ordenamiento, al bloque de legalidad como un todo, viene a conferir mayor seguridad jurídica y mayor transparencia, que son dos de los principios fundamentales en materia de contratación pública. Pero la exclusión, el hecho de dejar por fuera del actual proyecto de este texto sustitutivo, tampoco lo podemos entender como una prohibición o como una negación de esa posibilidad de acudir a la vía arbitral, sino que, y ya hemos dado cuenta de ello en esta mañana, existe variedad no solo de criterios jurisprudenciales, sino también de normas, incluso en el caso específico vigente a hoy del ICE, con la ley 8660, que es la de la apertura del mercado de telecomunicaciones, el reglamento al título 2 de esta ley 8660 establece de manera expresa para el ICE y las empresas del grupo ICE la posibilidad de acudir, y así lo establece de manera diáfana, a la vía arbitral, ya sea, incluso lo esclarece, indicando a través de un tribunal arbitral de derecho o de equidad. Entonces vemos que incluso vía reglamentaria también, dentro de esta posibilidad y dentro de estas amplias potestades que tienen las administraciones, también se puede regular. Y ya para cerrar esta idea, en todo caso, las administraciones en cada cartel lo podrán establecer de manera expresa para que el oferente, dentro de esa transparencia y dentro de esa seguridad jurídica y sobre todo dentro de la buena fe contractual que debe primar, sepa que eventualmente el conflicto se puede llevar a un tribunal arbitral y no necesariamente en materia de aspectos patrimoniales se tenga que acudir a vía ordinaria judicial. Sí, concordamos totalmente. Y para resumirlo, quizás antes de dar la palabra a Juan Carlos, claramente, de manera palparia, el principio de legalidad queda claramente satisfecho independientemente de que haya norma o no expresa en este texto sustitutivo. Don Juan Carlos. Gracias. Hay bastantes preguntas, sin embargo, me preocupa que ya no nos dio tiempo, ya sobrepasamos el tiempo, pero no importa, vamos a tratar. Hay un tema que quedó para cerrar el temario, que bien me lo contaba don Eric, sobre el contrato llave en mano. Quisiera apuntar en este tema y ligarlo con otro aspecto relacionado con la forma distinta y diversa que resuelven los jueces contenciosos administrativos a como resuelven los tribunales arbitrales.
Y aquí voy a plantear un tema que lo pensé muchísimo en hablarlo. He llegado a la conclusión y lo he hablado con varios exprocuradores y existe evidentemente un sesgo de parte de la jurisdicción contenciosa administrativa en la tutela de aquellas situaciones que lo son los sometidas a decisión. Es decir, convencer a un juez contencioso en materia de contratos administrativos de una determinada posición en contra de la administración pública es un tema que va cuesta arriba, se pone cuesta arriba. Reitero, no es un tema, es una percepción mía, sino que exprocuradores lo entienden y lo han sentido de esa manera. Un ejemplo concreto, por ejemplo, se da con el contrato llave en mano. La jurisprudencia contenciosa administrativa ha establecido que en el contrato llave en mano es imposible la reclamación de obras adicionales. O sea, si usted contrató llave en mano, usted sabía lo que estaba contratando. Si hizo obra adicional, ese es su problema. No es un problema que la administración deba de soportar. Decisión esta, o sea, esta es la posición que por lo menos ha existido de parte, reitero, de la jurisdicción contenciosa y de la sala primera. Ahora, en tribunales arbitrales, la situación ha sido más flexible y se analiza caso por caso la situación y si hay obras adicionales que realmente la administración pidió durante la ejecución del contrato, no previstas en el contrato, han permitido la restauración del equilibrio financiero del contrato. Eso es un tema importante porque sí incide una vía u otra en determinados aspectos. Por ahí también un colega alude al arbitraje en fideicomisos. Si existe jurisprudencia. Sí existe jurisprudencia, la he leído, no tengo un antecedente por acá directo, pero sí sé dónde ubicarlo. Con todo gusto puedo colaborarle si nos envía sus datos. Y hay un colega que se da algunos cursos de contratación que hace una recopilación de jurisprudencia. En uno de esos tomos, ahí yo observé jurisprudencia en materia de arbitraje en fideicomisos. Juan Carlos. Así es. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que don Eric tenía también otras tantas preguntas y comentarios por contestar y realizar. Yo particularmente me quedo también con algunas y con las ganas de comentar sobre reparación integral del daño en esta materia. Pero bueno, ya nos hemos sobrepasado el tiempo. Queremos agradecerle mucho a todos realmente por su asistencia y compartir con nosotros durante este webinar que hemos tenido esta mañana. Quedan ahí con la información de contacto de la firma para aquellos que quieran hacer consultas por correo electrónico o cualquier otra condición que consideren de aprecio. Muchísimas gracias además por la enorme cantidad de personas que se han conectado esta mañana. Creo que vamos a tener que repetir este evento porque realmente alcanza para mucho más de desarrollar. Y por el resto, de parte de personal y quienes trabajamos para Oficium Legal, un gran agradecimiento, un abrazo y desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.